Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con un tema nuevo del módulo del curso, espero que estén pudiendo aprovecharlo. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la parentalidad y es tanto para este módulo como para el que viene uno de los ejes más importantes de la conducta. ¿Por qué vamos a entrar en este tema? Bueno, como saben, la conducta es un comportamiento que genera un problema, que puede ser perturbador o agresivo, porque tal vez no hay voluntad o no hay capacidad para realizar tareas, por ejemplo, escolares, o porque el niño o la niña tiene escasas interacciones positivas, o la mayoría de las interacciones terminan siendo negativas. Y esto es algo que vemos muy frecuentemente en la consulta pediátrica, ¿no? Desde niños muy pequeños, en los que todas sus acciones o las participaciones en distintas actividades terminan siendo negativas. En algunos casos, cuando estos problemas son severos, puede ser diagnosticado como un trastorno en la conducta. Como todas las cuestiones en el desarrollo, son más frecuentes en varones y hay muchísima comorbilidad con TDAH. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de este tema, ¿no? En este curso? Bueno, primero y principal porque tiene un grandísimo impacto en el funcionamiento, no solo del niño, sino también de su familia, y sobre todo el impacto es en la participación, porque niños con dificultades de conducta terminan siendo excluidos, tanto por sus pares, porque no, no, no permiten que participe o porque finalmente su familia decide dejar de participar en eventos o reuniones sociales porque termina siendo un problema, termina siendo desgastante, generando bueno, situaciones conflictivas en la dinámica familiar. Entonces, finalmente la familia termina retirándose o cada vez participando menos de distintas actividades. Por otro lado, son muy prevalentes. Lo podemos ver en el consultorio a diario. Miren lo que dice la bibliografía, que son muy frecuentes y costosos y que en Estados Unidos y en el Reino Unido entre el 5 y el 10% de los niños en la edad escolar, entre 5 y 15 años, tienen problemas clínicamente significativos, ¿no? No específicamente trastornos de conducta, pero sí problemas conductuales que generan impacto funcional. Y en países occidentales se ve desde la década del 30 un aumento sostenido. Y es un motivo de derivación a servicios que abordan estas temáticas en la infancia cada vez mayor. Ahora, ¿qué pasa a largo plazo? ¿Qué sucede cuando los niños van creciendo? Bueno, el pronóstico es muy variable, pero puede ser muy malo, incluyendo un riesgo elevado de consumo de sustancias, comportamientos delictivos, hospitalización, hasta incluso la muerte, el desempleo, bueno, problemas familiares de toda índole y que haya una transmisión transgeneracional, porque como vamos a ver en breve, la conducta tiene una patita que es ambiental, del medio ambiente donde la persona vive, ¿no? Se vio también, está descrito que en personas ya jóvenes, ¿no? A la edad de, por ejemplo, de 28 años, los costos en salud, costos en educación, en servicios legales y sociales pueden ser 10 veces más que la población general que no tiene problemas en la conducta. O sea que también es un problema a nivel social y político, ¿no? Incluso los niños que decíamos antes que tienen problemas de conducta, pero que no califican para trastorno de conducta, no cumplen los criterios, tienen casi 4 veces más problemas, más conductas problemáticas. Entonces, tiene un impacto funcional a nivel individual, un impacto funcional a nivel familiar y a nivel comunitario también, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político y social. O sea que es una temática muy importante abordar. Eh, y el objetivo de hoy es introducirnos en algunos conceptos y por otro lado revisar eh, está descrito sobre los programas de parentalidad, que son una de las herramientas más importantes que tenemos para el abordaje de la conducta. Bueno, ¿de qué depende la conducta? La conducta depende de un montón de cosas, pero hay acá algunas descritas. Por ejemplo, la modalidad del temperamento de la persona es una de las características, uno de los pilares en el estilo de conducta. Por otro lado, las experiencias que esta persona vive, eh,
este tema lo vamos a retomar, ¿no? En este caso la idea es como hacer una pequeña introducción. Experiencias de violencia doméstica eh, generan posiblemente mayor exposición a situaciones violentas y como vamos a ver, uno de los aprendizajes es social, o sea, un estilo de aprendizaje es por imitación. Entonces, hay cuestiones que son ambientales y cuestiones que son propias. Dentro de las cuestiones propias tenemos la modalidad del temperamento, que como vamos a ver, un porcentaje es heredado y otro porcentaje es ambiental. Las experiencias, por otro lado, van a determinar el estilo de conducta. Como decíamos, algunos factores personales, como además del temperamento, la autorregulación, las funciones ejecutivas, la cognición y la inteligencia no verbal, la comunicación, el estilo de comunicación y la capacidad de comunicación. Por otro lado, tenemos variables propias genéticas que determinan problemas o trastornos en la conducta, los hábitos dentro de la familia, el estrés parental, de lo que vamos a hablar bastante hoy, es uno de las variables o de los componentes que determinan la conducta, el estilo parental, y dentro de los factores también personales, pero que es importante para destacar, es la capacidad de procesar la información social, que es la información que me brinda el medio, que yo tengo que procesarla, modularla y dar una respuesta. Y dentro de esta puede estar la teoría de la mente. Entonces, hay que, como sabemos, es la capacidad de alguna manera, sin ningún recurso verbal, poder comprender lo que el otro debe estar pensando, ¿no? Por el contexto, sobre todo. Entonces, acá podemos ver que la conducta depende de una variedad muy heterogénea de factores, que no hay una sola manera de abordarla, que por supuesto que cuestiones que son genéticas y propias de la persona son más difíciles de abordar, y vamos a ver que eh, tenemos algunas estrategias desde el punto de vista familiar para poder comenzar el abordaje. Cuando hablamos de estilo parental, hablamos de un montón de habilidades que tienen que ver con las habilidades propias de la familia o del cuidador, la salud mental de los cuidadores, eso también va a determinar el estilo que tengan de parentalidad, el medio ambiente, ¿no? Como decía antes, un entorno en el que frecuentemente hay violencia, o un entorno en el que no hay empatía, o un entorno en el que hay demasiada exigencia. Bueno, ese medio ambiente familiar va a ir generando estilos o de alguna manera acompañando estilos propios, bueno, generando terrenos más propicios para un estilo de conducta u otro, ¿no? Por supuesto que ninguna de estas variables que veíamos antes o estos factores van a determinar un estilo de conducta solito, ¿no? Se van, como en todo en el desarrollo, todas estos factores interactúan entre sí y van a ir generando entonces el estilo de comportamiento. El propio temperamento de los padres también es un determinante del estilo de parentalidad y del vínculo con sus hijos. Y después factores externos que generalmente presionan, ¿no? Factores sociales, factores económicos, laborales. Y es fundamental considerar la existencia o no de una red de contención en el estilo parental también, que sea de alguna manera una ayuda eh, constante en la crianza. Consideramos un bajo nivel parental cuando las familias tienen pocas herramientas parentales, es decir, poca supervisión de sus hijos, poco involucramiento, una disciplina inconsistente, punitiva o negativa, ¿no? Bueno, miren, la relación entre los problemas de conducta y las habilidades parentales y el estrés parental es bidireccional. Y como pueden ver, están íntimamente relacionados porque es posible que a menores habilidades parentales y mayor estrés parental hayan mayores problemas de conducta, a mayor estrés parental seguramente las habilidades parentales sean menores y eso genere mayores problemas de conducta y así. Están íntimamente relacionados y se retroalimentan. Entonces, ahora vamos a entrar en qué es a qué nos referimos cuando hablamos de programa de parentalidad positiva y por qué
hablamos de este tema. Como podíamos ver antes, una de las patas de la conducta es la parentalidad y es donde nosotros tenemos algo concreto para hacer, ¿no? En general, en los trastornos de conducta y en los desafíos, en los niños y niñas con desafíos en la conducta, eh, la evidencia lo que muestra es que los mayores resultados están dados al generar intervenciones a nivel familiar, ¿no? Mediados por la familia y basados en una modalidad cognitivo-conductual. Entonces, estos programas son programas que buscan orientar a las familias en estas habilidades, en poder adquirir y sostener habilidades de parentalidad positiva. En general, son programas de tipo taller, que son grupales y están dirigidos por profesionales que tienen un entrenamiento previo. Hay distintos tipos de programas. eh, hoy vamos a hablar de uno de ellos que es como el que más evidencia tiene o el que más estudiado está. Y estos son programas que que poseen una capacitación para ser de alguna manera capacitador, ¿no? Entonces, hay dos formas de poder brindar un programa. Uno es tener la capacitación certificada y el otro es, bueno, aprenderlo y dictar distintos tipos de talleres con familias. Pero lo que vamos a ver es que la evidencia es diferente para estos dos grupos. Hay mayor evidencia cuando hay fidelidad en los programas. Bueno, en general estos programas, como les decía recién, tienen los lineamientos de los modelos de modificación de conducta y el aprendizaje social, que ahora vamos a ver un poquito de esto. Tienen algunos supuestos previos de los cuales parten eh, y ellos, que son supuestos que son bastante como de alguna manera conocidos, y es que sabemos que los modelos parentales que no son adecuados incluyen castigos, gritos, actitudes punitivas y esta violencia física dan muy malos resultados posteriores como veíamos antes, ¿no? Las habilidades parentales, pocas habilidades parentales aumentan los problemas de conducta y a largo plazo hay evidencia que nos dice que los problemas de conducta terminan generando mayores problemas en las personas, tanto delictivos como consumo de sustancias, bueno, como veíamos antes. Por otro lado, los sentimientos, otro de los supuestos es que los sentimientos de culpa de la familia, de los papás, reducen la chance de éxito porque disminuyen las habilidades parentales. La familia tiene que estar empoderada y tener herramientas de parentalidad para poder manejar distintos tipos de situaciones de gran variabilidad de problemática, ¿no? Bueno, por otro lado, se supone que mientras más temprano se trabaje esta problemática, mejores resultados y mayor posibilidad de mejoría y que hay condiciones de salud específicas que requieren programas específicos, por ejemplo, en autismo, ¿no? O por ejemplo, en las formas del lenguaje en niños pequeños. De hecho, hay programas para distintos tipos de condición del desarrollo. Hay programas que son preventivos, que son más generales y se aplican previo a que aparezcan problemas de conducta y que son muy útiles para familias que no tienen herramientas propias por cuestiones ambientales, sobre todo, o por haber vivido en familias que tal vez no demostraban habilidades parentales, entonces es muy importante conocerlos. Por otro lado, otro tipo de programas de tratamiento que hay un problema de conducta instalado y buscan reducir los mismos, y por otro lado hay algunos combinados, que son, por ejemplo, en la casa y en la escuela, que son conjuntos de intervenciones que se realizan en distintos ambientes. Bueno, hay algunos elementos que son claves eh, en estos programas. Por un lado, otorgar pautas que sean claras para usar habilidades de refuerzo positivo. Utilizan otras estrategias del modelo cognitivo-conductual como el modelado, los ensayos, tareas para el hogar, el apoyo del grupo y buscan asegurar la asistencia y lo que replantean de alguna manera son posiciones cognitivas de la familia que no son útiles, como por ejemplo que ellos no son buenos en la crianza, que su hijo es malo haciendo tal o cual cosa, que se porta mal, miradas negativas hacia el niño. Entonces, es un formato de aprendizaje interactivo y colaborativo de grupo. Se van enseñando principios de la conducta y el comportamiento, habilidades de crianza,
por ejemplo, para jugar, para dar refuerzos positivos, para poner límites de manera adecuada. Incluyen algunas actividades, como decíamos antes, como el roleplay, que busca poner en práctica todos estos aprendizajes dentro del grupo. Bueno, estos programas tienen tres componentes al final. Como decíamos recién, uno es el principio de aprendizaje operante, que enfatiza en cuáles son los antecedentes y las consecuencias de las conductas y busca dar herramientas para reforzar conductas que sean positivas y no las negativas o que son problemáticas. Esto lo vamos a ver más adelante en más detalle, pero en general la conducta tiene tres momentos. Uno previo a que suceda la conducta, que es el antecedente. En general, nosotros trabajamos mucho por el antecedente, que es la anticipación. Bueno, cómo anticipamos nosotros al niño qué es lo que va a suceder, ¿no? Luego viene la conducta, que puede ser una conducta evitativa o disruptiva, como por ejemplo un berrinche o una pataleta, y la consecuencia posterior. Esa consecuencia es la acción del cuidador. ¿Qué hace el cuidador ante esa conducta? Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, eh, si hay un niño mirando la televisión, le podríamos anticipar que cuando termine ese capítulo se termina la tele, y que vamos a ir a jugar con los bloques. Cuando termine el último capítulo, aparece una conducta disruptiva y ahí viene la consecuencia, ¿no? La consecuencia puede ser, eh, por ejemplo, bueno, ponemos de nuevo el capítulo, o puede ser una consecuencia negativa como un castigo, o puede ser que apaguemos la tele igual y vayamos a jugar a los bloques y cuando se pase el berrinche, el niño se sumará a la actividad. Lo que nosotros sabemos es que la consecuencia, la acción del cuidador repercute ampliamente en la conducta y esa es una de las maneras de trabajar la conducta, a través de las consecuencias que los adultos tenemos sobre conductas de los niños. Entonces, y luego de muchas repeticiones de una secuencia parecida a esta en distintos momentos del día a día del niño, el niño va comprendiendo que, bueno, esta es la manera en la que se actúa en mi casa. Tanto puede ser positiva o negativa, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver en detalle. Pero esta sería una de las bases de del condicionamiento operante. Por otro lado, otro de los componentes, como decíamos antes, es el principio del aprendizaje social, en el cual se busca que el comportamiento de los padres modele el de los hijos, porque al final somos como espejos y los niños aprenden sobre todo de las acciones, no tanto de las palabras, ¿no? Sabemos que es más bien visual que verbal la cuestión en la infancia. Entonces, eh, con actitudes o con acciones y consecuencias positivas, es muy posible y es muy probable que se aprendan comportamientos adecuados. Y de la misma manera que con comportamientos inadecuados, como consecuencias inadecuadas como gritos, castigos eh, o castigo físico, lo más probable es que eso es lo que estemos enseñando. Y luego los componentes cognitivos que decíamos previamente, que son estos patrones de pensamiento que generan problemas a la familia, porque son los pensamientos negativos hacia ellos mismos y hacia los hijos, porque eso también se transmite. Y eso no permite tener una buena, un buen empoderamiento y para poder adquirir estas herramientas. Ahora, ¿qué pasa en situaciones puntuales como maltrato infantil, problemas de la salud mental parental? Es posible que sean útiles, pero necesitan un abordaje más amplio, como de servicio social, de salud mental, eh, ya que sin estos abordajes probablemente pueda llevar al fracaso del programa porque necesitamos un abordaje un poco más integral. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repasar de alguna manera una revisión que hizo Cochrane sobre muchos estudios en los que se revisó, estos programas de parentalidad positiva, a ver cuán efectivos eran, ¿no? Em, entonces, les voy a contar un poco cómo fue la revisión. Involucró muchísimos estudios, eh, buscaban ECA y que incluyeran estos ensayos clínicos con grupo control, que en general
eran con tratamiento o con pacientes en lista de espera. Ya vamos a ver que la mayoría eran pacientes en lista de espera que no tenían intervención. Eh, bueno, se incluyeron pacientes con diagnóstico de TDAH, eh, pero, digamos, de alguna manera informaron los resultados de manera independiente y se excluyeron pacientes con discapacidad intelectual y autismo. Y eran niños pequeños de entre 3 y 12 años. Tenían que tener un diagnóstico clínico por DSM-5, perdón, DSM-4 o CIE-10 de trastorno de conducta o una conducta problemática con un cuestionario, que es este, que es el ECVI, que es un cuestionario, es un inventario de comportamiento de niños, esta es la versión validada en español, y que va pasando por distintos, bueno, componentes de la conducta y se suman los puntajes y esto nos da una información bastante sobre todo sobre la mirada de la familia, bueno, bastante acertada, ¿no? Entonces, esos eran los niños que se incluían. La revisión de Cochrane lo que buscó fue, por un lado, resultados primarios en cuanto a la conducta de los niños y de los resultados parentales en la salud mental, habilidades parentales, prácticas parentales positivas y prácticas parentales negativas. En las prácticas parentales positivas hablaban de variables como el juego, el diálogo y los límites, y las negativas, los castigos, el hostigamiento, amenazas y límites no claros. Y en cuanto a resultados secundarios, bueno, por un lado, cuestiones vinculadas a problemas emocionales de los niños, habilidades educativas y cognitivas, y resultados a largo plazo. Te voy anticipando que no se encontraron resultados a largo plazo en cuanto a adolescentes y adultos en desempleo y contacto con el sistema policial o judicial, porque estos estudios en general son estudios bastante cortos y tienen una duración de no más de 6 meses, o sea que no hay un seguimiento longitudinal, por lo menos en estos estudios relevados que es una revisión importante. Eh, bueno, también buscaban el apoyo, el requerimiento de apoyo social en la familia y si existía efectos adversos como una carga alta financiera o psicológica para la familia o aumento en la complejidad familiar por introducir nuevas técnicas que no eran las habituales en casa. Y por otro lado, buscó resultados económicos, el conjunto de costos por participante en los programas, cuánto era el costo en la utilización de los sistemas y servicios como la salud, el servicio social, la educación en distintos momentos, y lo utilizó un índice, que es este índice de costo-efectividad, que compara los costos de participar de un programa o correr un programa y las consecuencias contra los costos y consecuencias de eh, nada, no hacer nada puntual, ¿no? O ofrecer los servicios habituales comunitarios. Entonces, se excluyeron muchísimos estudios y finalmente se incluyeron, mediante todos los criterios de inclusión que se utilizaron, 13 estudios que cumplieron estos criterios, 5 eran de Estados Unidos y 7 de Europa y uno de Australia. 6 estudios fueron en regiones o comunidades de bajos ingresos. La edad media fue entre 5 años, perdón, la edad media fue de 5 años y 4 meses, y en todos los grupos, el grupo control fue en la lista de espera. En 9 de los 13 se utilizó un programa, se revisó de estos 13 estudios, 9 utilizaba el programa de los años increíbles, el básico para padres. Utilizaron otros programas también en el resto, pero sobre todo la mayoría es sobre Incredible Year. Este es el programa de los años increíbles, como pueden ver hay muchísimos tipos de programas. El que la mayoría utilizó en estos estudios era el básico para padres. Incorpora videos con interacciones padre-hijos como a modo de ejemplo, discusión en grupos y roleplay, como decíamos, tareas para el hogar, y son programas extensos, entre 9 y 16 semanas de encuentros, que tienen entre 2 y 2 horas y media de encuentros semanales. Bien, y de todos estos, 5 eran réplicas independientes, es decir, no originales. O sea que pudieron también comparar los resultados en los programas que eran fidedignos o fieles al programa original y otros que eran personas que lo conocían y lo llevaban adelante, pero sin capacidad estricta.
Eh, bueno, como les decía antes, no hubieron resultados en adolescencia y adultez, no reportó ningún estudio. Por otro lado, tampoco efectos adversos. Y en cuanto a la evaluación económica, hay una evaluación económica en dos de los estudios. Ahora, esto que son a corto plazo, esto es en todos los estudios. Bueno, ¿qué pasa con los resultados? Vamos a meternos en los resultados en la conducta para mostrar un poco de qué va. Los tres estudios informan resultados a partir de eh, dos tipos de resultados. Por un lado, resultados de reporte de los padres, utilizando distintas escalas, como una de ellas la que les mostré antes, y también resultados independientes, es decir, de personas externas que pueden ser observadores, que puntúan las escalas, pero aparte de los padres para comparar como la visión de uno y de otro, ¿no? Lo que se dio de manera robusta fueron efectos de tamaño moderado en favor de los programas de tratamiento, ¿no? En general, en la conducta. Y no hay diferencias en relación al nivel socioeconómico, ni la severidad del trastorno y el ambiente en el que se realizó el programa, si fue en atención clínica o en investigación. Por otro lado, 9 de los estudios, como les decía antes, ofrecieron resultados de reportes independientes utilizando distintas escalas entre sí. Y hay un tamaño del efecto moderado en favor del entrenamiento. Es decir, que hasta acá tenemos los resultados metaanálisis en cuanto a la conducta de los niños, ven efecto, ¿no? Efecto positivo, con resultados moderados. Estadísticamente tienen un tamaño de efecto moderado. No hay diferencias para el nivel socioeconómico, y sí, como decía antes, diferencias según el grado de fidelidad del programa. Evidentemente, tiene, digamos, su diferencia, conocer, tener la capacitación y la certificación y realizarlo de manera fiel al original. Por otro lado, desde el punto de vista de la salud mental parental, hay 8 estudios que tienen más de 600 participantes y que vieron un efecto positivo a favor del grupo de la intervención en la salud mental de los padres. O sea que estos programas también generan un impacto positivo en la salud mental, pero con un tamaño de efecto pequeño. Y utilizaron distintas escalas para poder evaluarlo. Y sí tenían mayor efecto en casos de conducta más severa. Bueno, en cuanto a las prácticas parentales, que esta es una de los resultados más importantes, eh, bueno, los 7 estudios vieron que para un aumento en las prácticas positivas, a través de autorreportes, con estas distintas escalas, y dieron un resultado moderado. O sea que vieron que había mejorías en las prácticas parentales positivas. No hubo diferencias en los subgrupos, ¿no? Distintos niveles socioeconómicos, severidad en la conducta, ambiente. En general, en todos mejoraron las habilidades parentales. Eh, bueno, y por otro lado, los reportes independientes también mostraban, es decir, que las personas que observaban desde afuera también vieron un tamaño de efecto moderado en este resultado. Y tampoco hubo diferencia en los subgrupos. Ahora, ¿qué pasó con la reducción en la práctica de parentalidades negativas, ¿no? En las prácticas parentales negativas, perdón. También hubo una reducción moderada, o sea que no solo aumentó las prácticas parentales positivas, sino que también vieron una reducción con importante respuesta en las negativas. Em, También con mejores resultados en los estudios con mayor fidelidad, ¿no? Y luego otros resultados, por ejemplo, miren lo que pasa con la ansiedad o la depresión, encontraron algunas diferencias, pero no hay, digamos, no es estadísticamente significativo porque son pocos estudios y pocos pacientes. Tampoco pudieron encontrar resultados para estas variables educativas y habilidades cognitivas que buscaban. Y en cuanto al análisis de costos, lo que vieron es que lo que está descrito es que aproximadamente a un sistema sanitario le demanda entre 2.300 y 2.400 dólares por niño, y que en estos programas, ¿no? Y que en la vida de un niño con dificultades en la conducta esto representa muchísimo más dinero, ¿no? 300.000 dólares. Estos en los países que lo tienen estudiado. Em, o sea que podemos decir que esto parece ser una intervención largamente beneficiosa, ¿no? No solo porque encontramos resultados, sino porque también
económicamente rentable, pero más allá de eso, porque también faltan datos para un análisis económico completo, esto es una inversión social, debe verse como una inversión que se está haciendo a nivel social. Entonces, para terminar, a mí me gustaría contarles algo que siempre hacemos en las consultas y que siempre conversamos con las familias, y es que la autoestima se construye en los primeros momentos de la vida. ¿Y qué es la autoestima? Finalmente es lo que yo veo de mí mismo a través del reflejo de los otros, lo que los otros me muestran a mí, que ven de mí. Entonces eso se construye con cada detalle desde pequeño. Y cuantas mayores experiencias positivas tengamos, más alta es el autoestima o mayor nivel de autoestima. Entonces, si nosotros tenemos un niño que por distintas razones, por problemas en la conducta o por problemas de hiperactividad o por problemas de impulsividad o bueno, en este caso, problemas conductuales, ¿no? De temperamento, de autorregulación. Se levanta a la mañana y tiene una respuesta positiva de la mamá porque le da un beso y le hace unos mimos y unas caricias antes de levantarse, lo ayuda a vestirse, pero cuando llega a desayunar ya él tiró el vaso de leche y corrió alrededor de la mesa y se peleó con el hermano, entonces ya lo retaron por primera vez, llega a la escuela y entra tarde y empuja a un compañero y alguien le dijo algo y se enojó y entonces al final terminó revoleando algo y al final sale al recreo y eso le gusta y y juega con un compañero y viene la seño y lo felicita por algo que hizo bien, y entonces esa es una respuesta positiva, una experiencia positiva que tuvo, pero bueno, cuando termina la clase no completó la tarea y le rompió la hoja a un compañero, entonces eso representa una respuesta negativa del adulto y llegan a casa con una nota en el cuaderno de comunicaciones y la mamá lo vuelve a retar por eso y a la tarde se vuelve a pelear con el hermano. Después levanta la mesa y entonces nos felicitan, pero de nuevo alguna situación negativa, por ejemplo, no me quiero ir a bañar y entonces eso desencadena un castigo. Al final del día la balanza es negativa. Entonces el niño se va a dormir con muchas más o la sensación de muchas más experiencias negativas. Tal vez tiene experiencias positivas, pero es posible que las experiencias negativas generen una respuesta más alta y mayor, ¿no? Y que esa sea la balanza tire para ese lado. Si todos los días de la vida de este chico, a la noche cuando se va a dormir, la balanza es negativa, lo más probable es que la autoestima también lo sea y que él termine creyéndose que hace todo mal y que es el malo y que es el que pega y que es el que, ¿no? Y ya sabemos que la conducta tiene muchos factores que influyen en la misma y no son, en ninguno hay una voluntad, sino que hay muchísima variable. Ahora, lo que nosotros buscamos es que estas experiencias positivas sean, aunque si se puede que sean más cantidad mejor, pero por lo menos en principio, y ya lo vamos a ver, que no se refuercen tanto las negativas, sino que más bien le demos más importancia a las positivas. Porque al final del día, estas son las que van a ir construyendo la autoestima de ese niño. Esta es una de las cuestiones que anclan este tipo de programas y este tipo de intervenciones con las familias. Vamos a seguir trabajando sobre la conducta, vamos a seguir hablando sobre el temperamento, sobre la autorregulación, sobre el estrés familiar. Este módulo y el que viene son muy importantes porque atraviesan de manera transversal el resto de los módulos y más allá de un niño con desarrollo típico o con alguna condición del desarrollo, esta información y este conocimiento nos puede ayudar en muchos casos. Así que espero que les haya servido, hay bibliografía para complementar y lo vamos a seguir conversando y practicando, ¿no? En ejercicios prácticos en el encuentro sincrónico. Bueno, les dejo un abrazo y espero que sigan muy bien.